Kiali, Neno toca Lilical-Tonac. Hoy 2 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la quinta casilla de la quinta trecena. El tonali Macuili Olin, 5 movimiento. Un tonali del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Este tonali está dentro de la trecena, en la cual la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, es la regente. La trecena es Seacatl. Esta señora es el agua que corre sobre la tierra, es la dualidad de Tlaloc. El filósofo griego Heráclito nos decía que el agua siempre está en movimiento y que nunca es la misma, que todo fluye hacia adelante, que todas las cosas nacen con una naturaleza cambiante. Las edades mismas se deslizan en constante movimiento. Nosotros hoy tenemos precisamente a lo que alude este gran filósofo griego, que es el agua corriendo en este movimiento constante. Y que además, fíjense, trae esta coordenada como señor de la noche a Tonatio, nuestro sol. Y el regente del signo Olin es Nanahuatzin, y Nanahuatzin es quien en el mito se convierte en un sol. Él estaba lleno de bubas, tenía, aparte de que tenemos agua en el cuerpo, bueno, para él, o la apariencia de él, era así, tal cual el agua visible, porque esas bubas, esas burbujas de agua que le brotaban, o más bien que tenía en toda la piel, pues nos mostraba precisamente esa esencia acuática. Aunque nos dicen que estaba contrahecho, enfermo, viejo, cansado, bueno, algo que tenía o que tuvo, según el mito para mí, es entusiasmo. Traía verdaderamente la fuerza que nos mueve a todos, la fuerza de los grandes dioses adentro. Él es una creación de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl es de los dioses creadores, y atiende al llamado de este, que le pide ser el segundo voluntario para arrojarse a la gran hoguera, a Xutecutli, y convertirse en un sol. Y lo hace. Así que el agua de su cuerpo se pone en movimiento con el fuego en una danza maravillosa, y surge siendo nuestro Nahui Olin, nuestro sol. En este numeral 5, quien acompaña a Olin es la señora Tlazolteotl, la gran tejedora, la barredora de los caminos, el principio femenino maduro, que es una advocación de Tonacacihuatl, la señora de nuestra carne, la madre de Quetzalcóatl. Por lo tanto, vendría siendo como la abuela de Nanahuatzin. Y viene con un ave interesante que es negra, que es guerrera, cacá, cacá, el cacalot. Estamos invitados a sentir este movimiento. Somos, por ahí leía yo, en un 70% agua, y nuestra agua tiene memoria, y cuando se pone tonada, entonces es el agua preciosa, nuestra sangre. Y fíjense que yo he traído estos días la sangre así, a galope, el agua arremolinada. Mi latido es el de la tierra. Levanta olas que, besando la arena, intentan convertirse en jaguar. En el cielo las estrellas se alinean igual que las serpientes que recorren la tierra. Y yo, como Nanahuatzin, camino sin miedo, me entrego a la gran hoguera. Levantaré las ruinas de mi casa, de esta casa que es mi cuerpo, de mi corazón. Me vestiré de alas de cacalot y de listones rojos, verdes y amarillos, con chalchuhuites, con la presencia de todos mis seres amados. Quiero encontrarme con Chalchutlicue, que ella responda a esta necesidad que tengo de saber quién soy, de buscar y encontrar mi verdad,
mi propia voz y el consuelo para mi sed. Hoy en Macuili Olin, la señora Tlazolteotl teje conmigo. Me hace un sol, movimiento de agua que trasciende el tiempo, que guarda la memoria de muchas mujeres anteriores a mí, de mi linaje. Hoy sin nada de Olin, elevando conjuros, ceñiré nuevamente mi relámpago y seré un sol. Y tengo una amiguita maestra que habla náhuatl y me compartió la fotografía de un hongo rojo que creció en un árbol seco y podrido. Y cuando vi el hongo me acordé de Nanahuatzin, porque es rojo y porque ¿quién hubiera creído que de ese tronco viejo surgiera algo tan grandioso como el hongo, que en náhuatl se dice nanácatl y que es como la carne? Bueno, y me compartió un poema que les voy a leer y dice así: Nanácatl chichiltic, hongo rojo, xochitlen xayacatl, tlascanilistli in tlalticpac tlaxcayotl in yolilis. Hongo rojo, flor del rocío, secreto de la tierra, eco de la vida. Y ciertamente, si hoy nos asumimos como el movimiento y ponemos toda el agua que tenemos en ese movimiento constante, en esa tranquilidad, en esa serenidad que nos permitirá conectar con lo divino, pues estaremos precisamente descubriendo esos secretos de la vida misma. Nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy el movimiento perpetuo, la energía constante que vivifica, que sana, el tona del espíritu. Soy Macuili Olin, la vibración que sacude con fuerza, dejando a su paso las ruinas de la sensatez, el orden y lo preconcebido, pues como Nanahuatzin soy la ofrenda para dar paso a un espíritu renovado. Más allá de todo, soy Tonatio, el mismo sol, el día de hoy. Con Tlazolteotl voy tejiendo mi destino. Con Chalchutlicue fluyo por este camino maravilloso que llamamos vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Miren, para mí es muy bonito compartir y recibir todos esos mensajes y esas palabras maravillosas que ustedes me comparten. Les agradezco mucho. Creo que estamos en un cambio de era. Nuestra conciencia está despertando. Y bueno, para mí la cuenta Tonalpohualli es la matriz generadora de realidad. Y estar aquí con ustedes, aunque a veces ya es tarde y quisiera ya irme al mundo onírico, este ejercicio me llena mucho. Y bueno, pues lo hago para mí y para ustedes, y pues aquí estamos, compartiendo la vida maravillosa. Bueno, pues Timotasque Mostla. Nos vemos mañana.